Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Graciela y esto es Cotidiana Podcast, un espacio para desmenuzar la literatura y la vida misma. ¿Por qué no? Quiero comenzar esta temporada y este podcast, en verdad, hablando de una poeta que descubrí hace unos poquitos meses. Se llama Chantal Maillard. En la presentación del podcast la presenté como Chantal Maillard, pero luego estuve averiguando y se pronuncia Maillard. Es una escritora, catedrática, traductora y filósofa nacida en Bélgica en 1951, pero está nacionalizada como española. Vive en Málaga desde sus 12 años, aunque ha pasado algunas temporadas en Benares, India, ya que realizó su especialización doctoral en filosofía y religiones indias. Así que tiene un mix súper rico, de muchas conexiones y bueno, muy diverso. eh, Entre los lugares en los que ha vivido, las profesiones que ejerce. Y bueno, eso también obviamente se refleja en su poesía. ¿Cómo descubrí a Chantal Maillard? Tengo la suerte de que cerca de mi casa hay una biblioteca pública que es muy buena. Lo único malo que queda en cuesta, tengo que subir el cerro como 15 minutos, pero bueno, mi culete lo agradece. Y bueno, de vez en cuando me dejo caer por allí. Tiene una terraza y una cafetería súper bonita con unas vistas preciosas aquí en el Carmel. Y tienen un catálogo muy bueno de poesía, cosa que lamentablemente es una excepción en las estanterías de las librerías y las bibliotecas. Y bueno, ¿para qué decir si buscamos autoras? Lo tenemos bastante complicado. A veces me paso de rosca y termino pidiendo un montón de libros que empiezo a acumular en torres, como me sucedió la última vez que anduve por allí. Me vine con más de 10 libros de poesía pensando en posibles temáticas del podcast, asumiendo que iba a grabar un episodio tras otro. Inocente de mí. Solamente en hacer la portada y pensar el nombre estuve más de una semana. Hice como 300.000 pruebas en Canva, lo mandé a mis grupos de amigas y bueno, al final me tiré a la piscina porque creo que llega un punto en que las cosas hay que asumir que no van a ser perfectas y que simplemente hay que hacerlas porque así no nos quedamos con las ganas y con ese run run en la cabeza de no hice lo que quería hacer, me di muchas vueltas, así que a veces simplemente hay que soltar y lanzarse. Y bueno, resulta y acontece, como dirían los perritos de TikTok, que estaba yo en una de mis sesiones de biblioteca, escribiendo, leyendo, reviviendo viejos tiempos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, sintiéndome joven de nuevo. Cuando vi que había un librito negro de ribetes dorados, que a todo esto lo editó Tusquets, porque sí, tienen una colección de poesía. Yo antes pensaba que editaban solamente narrativa, pero también editan poesía. Y bueno, ya estaba. Matar a Platón, que es como se titula este libro de Chantal Maillard. Fue una bonita sorpresa, como suele ser descubrir a poetas y artistas en general. No sé si les pasa, pero a mí me encanta descubrir eh, artistas en Spotify, descubrir poetas, más que narradores y narradoras. Me gusta descubrir escritores y escritoras de poesía. Creo que son como joyitas así que van apareciendo en la vida de cualquier lector, y hay que aprovechar, porque la verdad es que la narrativa es un género mucho más, bueno, la narrativa, los cuentos, la novela, es un género muy que sigue siendo, a pesar de que la lectura no es un hobby hipermasificado, como si lo es el cine, las series, la música. Igualmente la narrativa dentro de la lectura sigue siendo predominante. Creo que descubrir poetas y sobre todo autoras eh, es un momento epifánico. Bueno, que me disperso. Matar a Platón es un libro que se publicó en el 2004. No es ni tan viejo ni tan nuevo.
y se compone de 2 poemas largos. El primero se llama Matar a Platón y el segundo se llama Escribir, que es un precioso y extenso poema donde se define exhaustivamente la escritura como una rebeldía, una necesidad, un acto performático que crea realidades. En este caso yo me quiero enfocar en este capítulo en Matar a Platón, que es realmente un poema filosófico, aunque está dividido en números, que se podría pensar como que fueran diferentes poemas, pero la verdad es que es un solo poema numerado, con escenas numeradas. Como decía, es un poema filosófico, pero que está hecho para una conmoción inmediata, es abierto, no tienes que saber un montón de filosofía para, no sé si entenderlo, pero para emocionarte. Creo que es de estos poemas que tienen muchas capas de profundidad, pero ya desde una primera lectura son bastante conmovedores y emocionantes, te generan muchas cosas. El disparador del libro es una imagen cotidiana, pero muy brutal, que es un peatón atropellado, aplastado en la vía pública. Entonces Chantal Maillard juega con esta primera imagen y la va disgregando a lo largo de todo el poema y cómo se relaciona este accidente con la poesía, con la escritura y con el acontecer de las cosas que suceden en la ciudad. En primer lugar, quería destacar que el formato de Matar a Platón claramente no es convencional. Este primer poema grande, en verdad, son 2 poemas que dialogan en uno solo. Es un poema largo, como decía, con escenas numeradas, y otro poema, que es como un subtexto, que va apareciendo a pie de página en pequeños versos y además en otra tipografía. Entonces es muy claro que es otro texto. Se conecta durante todo el libro como una oración gigante que va comentando el poema principal. Es como una especie de glosa, de comentario que va a pie de página. Y en una tipografía que además emula la tipografía de las máquinas de escribir. No sé cómo se llama esa fuente en diseño, pero es este tipo de tipografía. Este poema secundario en realidad es un poema que enmarca la creación del poema principal. La hablante dialoga con un supuesto escritor que es en verdad un desdoblamiento de ella misma. No sé si a otras personas que escriben les pasa, pero es fácil cuando uno escribe confundirse con las ideas que uno mismo quiere expresar. A veces es necesario hacer un ejercicio de amigo imaginario y hablarnos desde fuera, extender ese yo poético para descubrir como las fricciones ocultas que en una primera lectura o en una primera escritura no leemos de nosotros mismos. Son fricciones, son grietas que están un poco escondidas y a veces vale la pena hacer este ejercicio de abstraernos y mirar con perspectiva lo que estamos diciendo. No sé si lo que queremos decir, porque creo que lo que queremos decir muchas veces es dinámico, va cambiando a medida que uno va escribiendo o desglosando lo que quiere escribir. Bueno, me gustaría leerles el primer fragmento de Matar a Platón para que nos situemos en el libro. Lo tengo aquí en mis manitos y que ya tengo que devolver. Bueno, dice: un hombre es aplastado en este instante, ahora. Un hombre es aplastado. Hay carne reventada, hay vísceras, líquidos que resuman del camión y del cuerpo, máquinas que combinan sus esencias sobre el asfalto, extraña conjunción de metal y tejido, lo duro con su opuesto, formando ideograma. El hombre se ha quebrado por la cintura y hace como una reverencia después de la función. Nadie asistió al inicio del drama y no interesa. Lo que importa es ahora, este instante, y la pared pintada de cal que se desconcha,
sembrando de confetis el escenario. Es brutal. Y bueno, justo a pie de página comienza el comentario, este texto al poema principal. Les voy a leer las primeras páginas porque es verdad que son 1 o 2 frases por página que va comentando el poema principal. Y como les digo, para que se lo imaginen si no tienen el libro en sus manos o si no lo conocen, son los fragmentos del poema largo, del poema grande, y abajito unos subtítulos en esta otra tipografía a pie de página, indicando una especie de comentario. Y dice así: tuerzo la esquina, apresuro el paso, se hace tarde y aún no he almorzado. Acabo de encontrarme con un viejo amigo, me ha pedido consejo acerca de unos poemas que está escribiendo. Le ha puesto al libro un título extraño: Matar a Platón. Trata de una mujer que es aplastada por el impacto de un sonido. El sonido que hace una idea cuando vibra y se convierte en proyectil. El sonido aplasta a la mujer contra la fachada de una casa. Ese es el tema. Los poemas son variaciones de esta imagen. Me encanta. Es precioso. Me encanta que además tenga esta superposición de la mujer aplastada por un sonido, por este sonido que hace una idea que es tan abstracto y a la vez tan hermoso, y se contrapone a la imagen del poema principal, que es un hombre aplastado por un camión. Me gusta esta universalidad entre la mujer y el hombre, entre el sonido como el sonido de la idea y un camión, que al final acerca la concreción de las cosas, o la concreción del accidente de un camión. O sea, no puede haber nada más cotidiano y a la vez terrible, y lo conecta con algo tan abstracto y tan poético como el sonido que hace una idea cuando es lanzada como un proyectil. Precioso. Bueno, pasando a un segundo punto, ya que les he contado un poquito y hemos hablado un poco sobre esta estructura especial o poco convencional, este diálogo poético, filosófico entre el hablante y el supuesto creador del texto, me va pasando una ambulancia. No me debería reír. Va pasando una ambulancia, terrible. No sé si las personas que viven en Barcelona y están escuchando esto sienten que pasan demasiadas ambulancias durante el día. Yo me di cuenta de esto cuando llegué a la ciudad, que siento que hay muchas alarmas de ambulancia durante el día, uno escucha más de una vez. No sé si es porque es una ciudad como muy concentrada y como que no tiene muchos barrios como alejados entre ellos. Entonces, todo lo que pasa en un lugar está pasando también en el barrio de al lado. Y bueno, cierre de paréntesis. Me gustaría abordar otro punto importante en el texto, que es la ciudad. Hablando de las ambulancias. Habitar la ciudad, a mí personalmente me intriga. Es como si un duplicado de mí misma me dijera a ratos que hay que escapar de ella. Me da como este instinto de introspección. Entonces el hogar que he ido construyendo parece más amable, más inocente, una zona de confort, de quedarse trabajando, leyendo, existiendo tranquilamente con todas mis luces y mis sombras en paz. Decorar los espacios, comprar plantitas, ponerles nombres, hacerles funerales a las que se han marchitado. Ese espacio con uno mismo, con uno misma, en el que se mira en el espejo de la casa hasta que se cansa de su propio rostro y llega a una especie de disociación. Es bastante cansador pasar mucho tiempo en casa, pero también es muy pacífico.
Este es un arma de doble filo, ¿no? Bueno, sin embargo, el morbo citadino, la actividad constante, el estímulo incómodo, atraen, al menos a mí me pasa, como la miel a las moscas. No sé si les pasa que suelen hablar muy mal de sus ciudades y cuando se la cuentan a alguien ajeno, la describen con amor y orgullo. Es curioso porque pasa algo similar con la casa, con el hogar, con la privacidad que uno va construyendo. Hay días en que sentimos que nuestras casas son como mini ciudades. Hablamos muy mal de ellas, de sus fallas, de sus antigüedades, que se echó a perder el baño, que mi pareja hacía acá, que nos falta esto en casa, que carecemos, que no es suficiente. Y sin embargo, suele ser el lugar donde estamos más a gusto y donde nos sentimos más auténticos y auténticas. Pues parece que todos somos parte de este teatro hecho de ciudades y hogares. A veces es trágico, es crudo, incluso vil, y a veces es increíble. Se hacen redes, se conecta uno con personas diferentes, con situaciones, con aprendizajes. Somos como arañitas en nuestra ciudad. Tejemos, envenenamos, construimos y destruimos. Quiero leer el fragmento 26 del poema. Creo que viene muy al caso y además es precioso. Mejor no diga nada. Sería inútil. Ya ha pasado. Fue una chispa, un instante. Aconteció. Yo acontecí en ese instante. Puede que usted también lo hiciera. Suele ocurrir con los poemas. Terminan condensándose las formas en nuestros ojos como el vaho sobre un cristal helado, las formas con su herida, pues quien construye el texto elige el tono, el escenario, dispone perspectivas, inventa personajes, propone sus encuentros, les dicta los impulsos, pero la herida no. La herida nos precede. No inventamos la herida, venimos a ella y la reconocemos. Si el morbo en matar a Platón es la mirada del arte, entonces el morbo de quienes habitamos la ciudad no es también parte de nuestro instinto creador, no será también parte de nuestra propia herida, ver la herida de los demás. Chantal Maillard escribe: usted quiere volver la cabeza y mirar hacia otro lado, al cielo, que es tan denso que alivia, o a los demás, que el más siempre conforta, pero ellos también son presa de esa angustia deliciosa. También miran al hombre aplastado que usted sigue mirando, sin poderlo evitar. ¿Puede acaso? Cualquier ser se alimenta de los demás en un acontecimiento. Me parece increíble este embellecimiento que hace la autora del tema del morbo, porque el morbo es cierto que es un término que tiene muchas connotaciones negativas, pero en este caso ella desmenuza tanto el morbo de la ciudad, de existir en ciudad, de encontrar los matices, las luces, las sombras en un accidente, que llega a expandir tanto el concepto que ya éticamente nos hace tambalear, me parece a mí. Obviamente todo esto en un punto muy metafórico. No estoy diciendo que tengamos que cargarnos nuestra ética, todo lo contrario, solamente que a nivel poético y como espectadores o lectores y lectoras de poesía, tenemos mucho este privilegio, ¿no?, de abrir un concepto como un abanico gigante y entenderlo en unas perspectivas quizás un poco menos comunes. Y bueno, el tercer y último punto que me gustaría abordar de este pedazo de libro, que parece que entre más hablo del libro, más me gusta. En verdad, por eso quería hacer este capítulo sobre matar a Platón, porque en verdad es un texto complejo para mí.
yo no sé mucho de filosofía, como les decía en la presentación del podcast, el mundo laboral me ha llevado a otras áreas fuera de la literatura y volver a ella me hace sentirme pequeñita y a la vez re encantada. Así que me gustó mucho este texto, creo que es un muy buen texto para empezar. Y bueno, quería hablar también precisamente de la poesía, que es un tema recurrente en este libro. Es un motivo literario que ya se aborda desde su título. Pongámonos en contexto. Platón quería expulsar a los poetas de la República porque no imitaban exactamente a la realidad y en cambio mostraban imágenes de la realidad nubladas a través de la locura y de la inspiración. Que me corrija quien sepa más sobre Platón, pero me parece que en términos generales esta idea platónica de expulsar a los poetas es precisamente por esta razón. Matar a Platón, el libro, el texto de Chantal Maillard, es una decisión poética desde mi punto de vista. Frente al accidente y al horror, frente a la impotencia que tiene el espectador que mira este accidente, este atropello, Chantal Maillard escribe: por eso me dan ganas de corregir la escena, pero alguien me detiene, me exhorta a serle fiel a lo escrito. Sospecho que usted leyó a Platón y comparte su amor por los espejos. El verso ha de ser copia exacta y fidedigna de no se sabe qué realidad verdadera. La decisión poética no es solo una reivindicación de la poesía, también pareciera ser una reivindicación del espectador. Podemos solamente con una mirada, con una perspectiva personal, cambiar la realidad de un hecho. En la práctica no, en la teoría el lenguaje es performativo. Si confiamos en la palabra, probablemente la respuesta sea un sí, pero un sí no rotundo, sino cuestionador. La mirada de nosotros, habitantes de la ciudad, si me estás escuchando y vives en una ciudad, si no, claramente no es tu caso o lo vives de una forma totalmente distinta. Los habitantes de la ciudad observamos continuamente. Observamos mientras estamos caminando, haciendo cosas, aunque estemos mirando el móvil, estamos experimentando la vivencia citadina con sus horrores, con sus matices. Y cada uno, estoy segura, tiene algo distinto que decir de su día a día, de su cotidianeidad en la ciudad. Me parece que esa historia distinta y personal es precisamente lo rico del lenguaje, que cada uno, cada una, en verdad es un creador, una creadora. Tenemos poesía y que nadie diga lo contrario. Y bueno, con más preguntas que respuestas, sorry si este primer capítulo fue denso, pero espero haberles acercado un poquito a este rico universo de Chantal Maillard y ahí empezar la semana con la dosis de poesía que necesitamos para arrancar con el corazón un poco más cafeinado y los ojitos más brillosos. Un besazo a quien me esté escuchando. Nos vemos en el próximo capítulo.